Bueno, buenas tardes. Vamos a intentar resolver un ejercicio consistente en el diseño de un reactor biológico de fangos activos. Y para ello me da pues, una serie de parámetros que van a servir para el dimensionado del reactor y para su rendimiento. Me dice que tiene una DBO de entrada de 210 ppm y que la concentración de sólidos en suspensión es de 140 miligramos litro o 140 ppm. Me da los caudales medio y punta. Me dice que el efluente debe tener una DBO inferior a 25 miligramos litro, o sea que me está diciendo la DBO de salida, o sea, el sustrato de salida del reactor, que como mínimo es 25 miligramos litro, y el de entrada 210 miligramos litro. Me dice que puedo trabajar en un sistema con turbinas o con difusores, o sea que me está diciendo que prepare el reactor para un reactor para tratar conseguir la reducción de la DBO mediante un aporte de oxígeno con turbinas, o una segunda opción que podría ser con difusores. Y para ello me da una serie de parámetros de diseño. Me dice que el reactor trabaja con una concentración de miligramos litro, o sea, de biomasa, o sea, de sólidos en suspensión por litro de 2000 miligramos litro. Me da la edad del fango o el tiempo de retención celular de 10 días. Me da la concentración de microorganismos que debe haber en la recirculación del fango. Me da el coeficiente de asimilación y el coeficiente de respiración endógena. Me da las necesidades específicas de oxígeno, así como los tiempos de retención hidráulico para el caudal medio y para el caudal punta. Me define también el coeficiente C sub P, que es coeficiente punta como consecuencia de la demanda de la DBO en oxígeno, y un factor de reducción punta porque lo voy a diseñar para cuando el caudal en función de la punta que se me produce. Y eso significa que si yo lo calculo para esa punta, la DBO estará entrando más reducida. Luego hay un factor de reducción adicional. Y las características típicas de las turbinas y de los difusores, en cuanto a los rendimientos o aportaciones de oxígeno o energía de mezcla. Bueno, pues con esto podemos calcularlo. Fijaos, la estrategia va a ser, en primer lugar, vamos a calcular el volumen del reactor. Y conocido el volumen del reactor, vamos a estar en condiciones de poder calcular la carga másica y la tasa de asimilación del sustrato. Con esos valores, yo lo que tendré que hacer es, si para el tiempo de retención hidráulico, para el caudal medio y para el caudal máximo, se cumple esa premisa del tiempo de retención hidráulica mayor de 4 y 2 horas. Seguiremos y calcularemos el caudal de recirculación, calcularemos la purga de fangos, la producción de fangos, y con la producción de fangos, a partir de ese dato, seremos capaces de calcular la purga, como lo hacemos en función de si extraemos los fangos directamente del reactor o si extraemos los fangos directamente de la línea de recirculación. Calcularemos también, a su vez, las necesidades de oxígeno para el caso de que estemos diseñando un reactor con turbinas, o para el caso de que estemos diseñando un sistema de difusores. En el primer caso, calcularemos la potencia de las turbinas necesarias, y en el segundo caso calcularemos qué caudal deben de tener las soplantes si usase difusores. Y en función de si uso turbinas o difusores, la geometría del reactor, respetando siempre el volumen que he calculado, me dirá qué será la geometría apropiada del reactor biológico. Bueno, pues vamos a partir de los datos de la tabla adjunta, como decimos, y el volumen del reactor, bueno, pues con la fórmula que hemos conocido, donde me podía yo calcular el volumen del reactor en función del caudal medio de entrada, del tiempo de retención celular, del sustrato a la entrada, o sea, la DBO a la entrada y a la salida del reactor, la concentración de microorganismos en la cuba y el coeficiente de asimilación I. Bueno, pues meto estos datos de la tabla y me da 1249 metros cúbicos. Con ese volumen soy capaz de calcular la carga másica, que recordábamos que era la cantidad de DBO que hay que entra en el reactor, partido los sólidos en suspensión, los MLSS
los sólidos en suspensión de licor mezcla, y también puedo calcular la tasa específica de utilización del sustrato, la U, que era muy similar a la carga másica, solo que en vez de considerar la DBO de entrada, era la diferencia, o sea, lo que asimilaba, lo que se consumía, la diferencia entre la DBO que me entra y la DBO que me sale. Y tengo los valores de la carga másica y de la tasa específica de utilización del sustrato, que si os fijáis, pues es bastante parecida, porque la DBO de salida es mucho más grande que la DBO de entrada es muchísimo más grande que la de salida. Y dijimos que cuando el rendimiento era del 100% o la eficacia era del 100%, la carga másica era igual a la tasa específica. Bueno, pues ahora vamos a ver con los tipos de retención hidráulica que me da el enunciado si se cumple este criterio del volumen que acabo de calcular. Si se cumple, perfecto, me lo doy por bueno este volumen, y si no se cumple, pues tendré que calcular, lo tendré que incrementar. Veo que tanto para el caudal medio como para el caudal máximo se cumple. Vamos a calcular la recirculación de los fangos. Si hacemos un repaso de teoría, vimos que la recirculación de los fangos, el coeficiente de recirculación era X, el sustrato, perdón, la biomasa que tengo en el reactor, partido la diferencia entre el que me entra y el que me sale. X u R menos X, el que me entra procedente de la recirculación y el que sale o está en el reactor. Luego es 0,66, y si yo sé que el coeficiente alfa de recirculación es la relación entre el cociente entre el caudal de recirculación y el caudal medio o el caudal punta, pues tengo la relación entre el caudal de recirculación y el que me entra, pues tengo que en condiciones de caudal medio el caudal de recirculación será de 100 metros cúbicos hora, y en condiciones de caudal punta serán 220 metros cúbicos hora. Conocido estos caudales, pues puedo decir cuántas bombas pongo en cuanto a diseño, siempre con la premisa de poner una de repuesto, y podremos tener el caudal de recirculación. Por ejemplo, si lo hago para un caudal punta, que es el criterio más conservador, tendríamos que ir a bombas de 55 metros cúbicos hora. Se recomienda que la altura de bombeo, la altura manométrica sea de 2-3 metros de columna de agua. Con lo cual, conocido el caudal y la altura manométrica, puedo calcular la potencia de la bomba, ¿no? Vamos a calcular la producción de fangos. Si yo sé que la producción específica de fangos es la producción de los fangos partido el caudal medio que me entra, o el caudal entrante, por el que se consume, el sustrato consumido, pues tendré que poder calcular la porción específica de fangos. Además sabemos que, lo hemos visto en teoría, que la porción específica de fangos era el coeficiente de asimilación menos el coeficiente de respiración endógena partido la tasa de asimilación. Por lo tanto, metiendo datos, obtengo que la producción de fangos es 250 kilos de sólidos en suspensión partido día. O sea, cada día produzco 250 kilos de sólidos en suspensión. Bueno, lo vamos a dejar aquí y continúo con la parte más avanzando